Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con La malvada princesita. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Una bruja de 300 años, desconfiada de los humanos, termina conociendo a un príncipe llamado Raku, del cual se termina enamorando y confiando en él lo ayuda a obtener todo lo que quería, pero al final fue traicionada y atravesada por su espada. Por suerte, ella tiene otra oportunidad, en un nuevo cuerpo, una bebé princesa del imperio de Hasis. Ella renegaba de ser tratada como una bebé por su sirvienta llamada Lin, pero al descubrir el enorme poder que tenía, comienza a pensar que debe de sobrevivir. Más cuando se entera que en ese reino los herederos al trono tienen que luchar uno contra otro y solo el que sobreviva será el emperador. Ella es la 12ª hija, aún una bebé, pero cuando conoció al emperador, recordó que lo había visto antes, cuando aún era una bruja, y con miedo a ser descubierta por él, pensó en ocultar su poder. Pero fue sorprendida cuando él decidió adelantar su ingreso a la lucha por el poder, ya que vio algo especial en ella, llamándola Leona. Debido a esto, ella tomó la resolución de convertirse en el siguiente emperador, y el día que Leona tuvo que escoger a su espada, el guerrero que la protegería, terminó seleccionando a una nigromante, la más poderosa que había habido, llamada Cage Arpet, lo cual terminó sorprendiendo a Harriet Ulyser, el ayudante del emperador, el cual había ido de chismoso a ver a Leona, y terminó quedando encantado por la lindura de la pequeña. Cuando Leona lo vio, inmediatamente lo reconoció y recordó cómo terminó golpeándolo. Después de eso, se hicieron los preparativos para que Leona se mudara a su propia residencia, recibiendo de Lin un conejo algo viejo, pero que terminó aceptando ya que sintió un mana oscuro que sabía podría utilizar. Y cuando se marcharon del palacio hacia el Palacio de las Rosas Negras, vio que poseía el mismo tipo de mana que el conejo, por lo cual estaba muy feliz, más al enterarse que era propiedad de su difunta madre. Pero en ese momento fueron interceptadas por el cuarto príncipe, llamado Nikil, quien iba curioso y con la intención de deshacerse de ella debido al interés que Harriet y el emperador mostraban por ella. Pero al ver su lindura termina dándole la bendición del dios Sol, e incluso quiso protegerla. 3 años ya han pasado. Leona es capaz de usar magia, y vemos que se encarga ella misma de un asesino sin que nadie se dé cuenta, manteniendo escondidos sus poderes. Además de que sigue siendo cuidada por Lin y Cage, pero aún no es capaz de confiar en ellas, ya que sabe que los humanos pueden traicionarla muy fácilmente. Otro más que se une a esta lista es Nikil, quien sigue visitándola constantemente y se divierte pellizcándole sus mejillas, ya que es muy linda, diciéndole que la quiere, cosa que hace recuerde cómo empezó a desconfiar de todos. Ella vivía en las calles y un alquimista llamado Jin se acercó a ella y le dijo que la quería, convenciéndola de acompañarlo hasta su laboratorio. Pero al final, él la terminó usando como una rata de laboratorio y cuando creyó que su experimento había fallado, intentó deshacerse de ella. Pero al final, los poderes de la pequeña causaron una explosión dejándola así como la única sobreviviente, convertida en una bruja. Por lo que en el presente les pide que no le digan eso, haciendo que todos se pregunten por qué una niña tan pequeña pediría algo así, decidiendo mostrarle que realmente la quieren. De repente, son interrumpidos por la llegada de Harriet, que llegó a avisarle al príncipe que tiene que asistir a la fiesta de cumpleaños del segundo príncipe, llamado Ibeck. Leona quería ir, pero todos se lo prohibieron, ya que sería muy peligroso. Pero sin importar eso, el día del evento ella terminó escabulléndose usando su magia para dejar dormida a Cage, y en el lugar se terminó encontrando con el emperador, quien al principio ni la recordaba, pero después de que Harriet le explicara todo y de una larga insistencia de Leona por ser aceptada por él, fue llevada al banquete en brazos del emperador. Por otro lado, Ibeck seguía revisando los preparativos del banquete, y cuando Nikil llegó comenzó a discutir con él, aunque ambos se calman al escuchar que llegó el emperador, quedando sorprendidos al ver a Leona en sus brazos. Cuando inició el banquete, la pequeña Leona evitó todos los objetos con veneno, aunque fue de forma accidental.
cosa que puso muy nervioso a Ibec, así que decidió usar a sus asesinos para atacar a sus hermanos. Por suerte, Liona fue salvada por el emperador, que actuó por impulso, dando como pretexto que ella no llevaba su espada y las reglas indicaban que debería de estar presente, por lo cual Ibec se disculpa. Pero mientras Liona estaba a salvo con el emperador, vio que Nikil estaba en peligro, y como él no se disponía a ayudarlo, no tuvo más opción que intervenir, lanzando una bola de fuego, dejando a todos sorprendidos, y al ver esto, intentó hacerse la tonta para que no descubran que es una bruja. Al final, incluso Ibec le agradece que también lo salvara, dándole el regalo más raro que encontró. Después de este evento, vemos que Ibec la sigue visitando, con regalos aún más extraños. Pero también fue visitada por el octavo príncipe, llamado Edem, que terminó sapeándola porque no le estaba haciendo caso, y celoso de ella estaba decidido a mostrarle que él era superior en el uso de la magia de fuego. Liona no iba a aceptar eso tan fácilmente, y comenzó a atacarlo, pero al notar la presencia del emperador, actuó como una niña frágil para que terminara regañando al pequeño Edem. Y ya en privado, el emperador le pregunta a Liona el por qué salvó a sus hermanos y por qué esconde sus poderes. Sorprendida de esto, ella le dice que quiere proteger a su gente y que aún no es suficientemente fuerte, por eso esconde sus poderes. Ambos continuaron su camino, ya que fue a buscarla para que conociera a Yeros, el mago dueño de la torre, quien inmediatamente al verla se percató de que era diferente, decidiendo detener el tiempo para conversar en privado, preguntándole quién era. Liona no revelaba nada, y en ese momento Yeros agregó que sabía que era un alma de 300 años, proponiéndole a Liona entrenarla, pero ella se rehusaba, hasta que Yeros la amenazó con decirle todo al emperador, por lo que no tuvo otra opción más que aceptar. Por otro lado, Edem, con el rabo entre las patas, estaba decidido a entrenar y volverse más fuerte que Liona, ya que quería deshacerse de ella. Pero él no se había dado cuenta que Ibec y Nikil lo estaban observando y que no permitirían que le hiciera daño a Liona. Días después, Liona estaba entrenando cuando de repente Ibec llegó a visitarla, diciéndole que como tiene 12 años, pronto se irá a participar en la guerra del borde occidental, por lo que quería pasar un rato más con ella. Pero Liona le termina retando a un combate, donde evidentemente gana, y le dice que de ahora en adelante será su subordinado número 1, pidiéndole que investigue la región de Carrel y a su rey. Ibec malentendió toda la situación, pensaba que lo estaba mandando a liquidarlo y a morir junto con él, como haría cualquiera de sus otros hermanos. En ese momento, Liona se acerca y le aclara todo, y con un tono más serio le dice que ella es quien se encargará del rey de Carrel. Mientras, en la Torre de los Magos, Yeros estaba aburrido y pensando que la magia de Liona era muy diferente a la de los dragones, era algo mucho más oscuro y malvado, pero sus pensamientos son interrumpidos por la llegada del rey de Carrel, aquel que traicionó a la bruja de 300 años. Después de eso, vemos que Ibec no pudo quedarse callado, y fue directamente a ver a Nikil, presumiéndole que era el subordinado número 1 de Liona, cosa que causó que tanto Cage como Nikki le preguntaran a ella qué eran para ella. Liona le había dicho a Cage que era una persona a la que no usará y que protegerá, cosa que la deja muy feliz. Por otro lado, Nikki no escuchó lo que quería decirle, ya que se conformó con autoproclamarse como su subordinado número 0, y ella simplemente lo dejó ser. Más tarde, Liona estaba en la biblioteca buscando información sobre Carrel, ya que quería vengarse de Raku. Pero terminó encontrándose con Yeros, a quien primero amenaza ya que notó que se había reunido con él, y al calmarse, dando como pretexto que era por su alergia a los perros y haciendo que él se cambiara de ropa, termina proponiéndole un trato, o más bien, lo termina estafando, haciendo que haga un pacto con ella, en el cual acordaron que no diría nada de su secreto, que estaría a su lado hasta que fuera adulta y que sería su espía manteniendo su relación con el rey de Carrel. La estafa estaba en que todo el oro que recibió de Liona no podía usarlo, porque era de esquina, un dragón, que no dudaría en eliminarlo si se enteraba de que él tenía su oro. Y para empeorar la suerte de Yeros, él se termina encontrando con Harriet, quien le molesta por acercarse a Liona
Y lo peor es que poco después el emperador llegó. Él le preguntaba sobre Liona, a lo cual Yeros le dice que es probable que sea descendiente de los dragones, sorprendiéndolo, agregando que ahora, como es el maestro de Liona, están en una especie de alianza. Pero el emperador lo niega muy seriamente, ya que no tendría alianzas con alguien que esté trabajando con el reino de Carrel. Comenzando a discutir, por suerte Harriet los detiene, ya que estaban a punto de destruir la biblioteca que Liona tanto disfrutaba. Y mientras eso sucedía, Edem, aún molesto con Liona y con sus hermanos que le habían dado una paliza para que no la molestara, terminó mejorando su humor al recibir la respuesta de su hermano, el primer príncipe, además de que vemos que Esquina está despertando. Liona estaba cansada por haber robado el oro de Esquina y Lin la acompañaba contándole que debe de confiar más en las personas a su alrededor, ya que la quieren. Cuando de repente un asesino las ataca, Liona ya se sentía acabada, pero para su sorpresa, Lin se hizo cargo de todo. Al día siguiente, Liona le preguntaba por sus habilidades y ella le confiesa de dónde viene, explicándole que la enviaron junto con su madre para protegerla, y que ellas terminaron ahí por culpa de la guerra que tenían con Raku y la bruja. Pero al ver que Liona se entristeció, decidió subirle el ánimo diciéndole que cuando cumpla 5 años su abuelo vendrá a visitarla, cosa que solo la preocupa más, ya que cuando era bruja lo enfrentó por mucho tiempo y temía la reconociera. En el camino, ellas se encontraron con el emperador, Harriet y Yeros, quienes iban a buscarla ya que un sacerdote vendría a bendecirla porque es descendiente de los dragones, cosa que la pone feliz ya que sabía que así su identidad podría permanecer escondida. Pero de repente llega Ibeck, quien se iba a despedir. Cuando Liona vio que el emperador no le decía nada, decidió pedirle que se despidiera de él, cosa que termina haciendo. Ibeck, antes de marcharse, le pide a Liona que le acaricie la cabeza, cosa que hace regañadientes, viendo que su padre ahora la veía ferozmente. Y cuando siguen su camino, Liona le preguntó a su padre por qué no era amable con Ibeck, cosa que él responde con un «no es tan fuerte como tú», pero ella le dice que es su subordinado, por lo que el emperador le pregunta por qué no terminó con él cuando lo venció. Liona le dice que porque son familia, preguntando ¿quién haría eso con su familia? Aunque en ese momento el emperador se sintió aludido, ya que tuvo que acabar con todos sus hermanos, pero aún así le dice que es posible que él la termine traicionando, cosa que ella niega, agregando que será muy fuerte como para que haga eso. Cuando llegaron con el sacerdote, este incrédulo de que una niña tan pequeña fuera descendiente de dragones se resiste a bendecirla, pero ante las palabras del emperador comienza su trabajo, notando que la niña era muy particular, diciéndole al emperador que sí tiene el cuerpo de un dragón. A los días de eso, Liona estaba frustrada porque no podía acceder a todo su poder y estaba ansiosa por ser más fuerte. Pero dejando un poco de lado su molestia, fue a ver a Lin, quien revisaba los regalos que le habían llegado, ya que los nobles querían quedar bien con ella. Lin le dice que debería de hacer un baile para celebrar su cumpleaños, cosa que ella termina aceptando. Y cuando se encontró con Nikil, él le advierte que debe alejarse del primer príncipe, ya que suele molestar a los que son más débiles que él, añadiendo que se divierte torturándolo como si fuera un ratón arrinconado. Cosa que molesta a Liona, quien le dice que lo va a hacer más fuerte, para que así lo derrote. Nikil parece un poco reacio, ya que no tiene confianza en derrotarlo, mencionándole que el primer príncipe es el hijo del pontífice. En ese momento Liona le dice que si el pontífice es más fuerte que el emperador, cosa que Nikil niega, agregando que él es el hijo del emperador, por lo que lo pone a correr hasta que tenga la confianza de derrotar al primer príncipe, mientras ella decidió intentar acceder a su mana, pero en ese momento es atacada por sorpresa por el octavo príncipe y un asesino, causándole mucho daño a Liona, pero cuando estaba por aniquilarlos, ambos cayeron al piso, ya que el primer príncipe la salvó, cosa que la molesta y comienza a discutir con el primer príncipe. En ese momento el emperador se percató de que el primer príncipe había llegado, decidiendo ir a ver a Liona.
la cual veía cómo Nick y Cage fueron derrotados y escuchaba cómo el primer príncipe le decía que lo había sorprendido más de lo que esperaba, agregando que a pesar de que es joven, él puede esperar un poco más, porque serán la pareja perfecta, pidiéndole matrimonio. Cuando Leona vio su mirada, recordó a los otros dos que la traicionaron y decidida a no volver a caer, comenzó a atacarlo. Pero para su mala suerte, debido a sus heridas, no pudo terminarlo, siendo acorralada por él, y comenzando a ver su corta vida pasar frente a sus ojos, pero siendo salvada por el emperador. Leona le dice todo lo que pasó, y él termina consolándola, diciéndole que no le pasará nada, ya que es su hija, y ante la queja del primer príncipe de que la baje porque están en medio de una pelea por la sucesión, el emperador, molesto, lo ataca. El primer príncipe terminó descansando por 10 días para descongelarse tranquilamente, pero su descanso fue interrumpido por la llegada de Geros, quien comienza a amenazarlo por haberle hecho daño a Leona. Y después de ese encuentro, Geros fue a ver a Leona, quien no luce sorprendida de verlo, y le dice que se marche, aunque él le cuenta que fue a enfrentar al primer príncipe, agregando que no lo aniquiló, cosa que la deja satisfecha, ya que es ella quien le dará una lección. Pero cuando le menciona que él le había dicho algo de casarse y tener hijos, Geros se queda en shock, diciéndole que lo mejor será que se vaya del palacio, ya que están locos. Pero Leona lo termina corriendo, ya que también lo considera un loco, agregando que no se irá del palacio, ya que será el siguiente emperador. Después, Leona le terminó preguntando a Lynn sobre las pertenencias de su madre, a lo que ella responde que están en el palacio, por lo que esa noche Leona decide escabullirse a ese lugar, acompañada de Cage, y al llegar a la habitación solo ella pudo entrar, porque había un sello que solo dejaba pasar a familiares. Adentro terminó encontrando un diario, el cual comenzó a leer, notando que el embarazo de su madre fue difícil, que le producía mucho dolor y que cuando notó que su bebé había fallecido, buscó la manera de solucionarlo. En ese momento, una carta se cayó del libro y Leona comienza a leerla. Su madre en esta le decía que hizo un hechizo para traer un alma al cuerpo de su hijo, por lo que le dice que puede llamarla mamá y que espera que tenga una vida feliz, pidiéndole que use la ropa que hizo, agregando que ella la considera su hija y que quiere que vuelva a ser su hija la siguiente vez. Leona termina poniéndose la capa que le dejó su madre y le promete que será feliz, pero cuando salió del cuarto, Cage le dijo que conoció a su madre ya que era una famosa titiritera, pero su conversación es interrumpida por el emperador, que molesto le cuestiona a Leona qué hace en ese lugar. Ella le explica todo, pero el emperador le dice que será castigada por andar husmeando en el palacio, aunque ella lo intenta consolar diciéndole que sabe que está preocupado y que lo iba a visitar después de estar en el cuarto de su madre, agregando que ya se encontraba mucho mejor y que necesitaba ser más fuerte para ser el emperador, confesándole que el primer príncipe le propuso matrimonio, cosa que lo enfurece, casi causando que congele a Leona por accidente. Pero cuando él se calma, la termina cargando y llevándosela, viéndola como la futura emperador. Por otro lado, Cage salió corriendo a buscar al primer príncipe al enterarse de eso, y en el camino se encontró con Harriet, quien al enterarse de lo que el primer príncipe le dijo a Leona, se enfurece, pero intenta evitar que Cage se exponga, ya que fue derrotada la primera vez, aunque ella lo termina convenciendo al decirle que Leona atendió sus heridas, por lo que Harriet comienza a correr a buscar al primer príncipe con la intención de ser lastimado. El emperador llevó a Leona a un cuarto lleno de tesoros, entre los cuales le permite escoger 3, por lo que ella comienza a escoger primero una pulsera para Cage para que pueda defenderse contra los sacerdotes, después un anillo de teletransportación. Y al ver sus elecciones, el emperador estaba curioso de saber cuál sería el tercer objeto que agarraría, pero se sorprende al ver que es un collar que distorsiona el espacio, por lo que le pregunta por qué lo escogió, cosa que Leona no le dice. Cuando regresó a su habitación, Lynn molesta la regaña, y cuando estaba por dormir es interrumpida por la llegada de Harriet, todo lastimado, que le pide le sople a sus heridas, pero Cage se lo termina llevando para dejar descansar a Leona.
A la mañana siguiente, Leona intentó leer el diario de su madre, pero este no se abría, descubriendo que tiene un hechizo que le dice que tiene que ser más fuerte para leerlo, por lo que se molesta, y en ese momento Geros aparece para entrenarla, cosa que ella termina aceptando ya que nunca había tenido un entrenamiento formal. Mientras, el emperador pensaba sobre todo lo que había hecho por Leona, cuestionándose por qué lo hizo. Pero fue interrumpido por Harriet, quien llega todo vendado diciéndole que fue a enfrentar al primer príncipe por decirle cosas sin sentido a Leona, pero ambos son interrumpidos por un guardia que llega a avisar que Leona y Geros están entrenando, por lo que el emperador decide ir a verlos. Geros en ese momento le explicaba a Leona que el mana del alma y el del cuerpo son diferentes, y que si no los maneja bien podría fallecer, por lo que comienza a enseñarle cómo hacer suyo el mana. Pero como ve que tiene problemas, le sugiere practicar en un lugar que sienta seguro, por lo que Leo le termina robando un collar con mana para desaparecer, cosa que deja confundido a Geros y al emperador, que llegó preguntando por su hija. Leona había llegado a su guarida y comenzó a entrenar logrando usar el mana, pero al percatarse que ha estado ahí por 7 días se preocupa. Mientras, en el palacio, Nikil se preguntaba por el paradero de Leona, aunque es asustado por el primer príncipe que llega a molestarlo, y antes de que toda la pelea creciera, fue interrumpida por la sexta princesa, Sherry, quien tenía mucha curiosidad de conocer a Leona, la cual aún seguía meditando cómo disculparse por desaparecer tanto tiempo, y cuando decide teletransportarse al palacio, aparece en medio del bosque, encontrándose con Raku. Pero antes de que todo pasara a mayores, Geros apareció para llevársela, cosa que hace que Raku se percate de que es una princesa, decidiendo quedar bien con ella. Pero Leona le corta el diálogo diciéndole que Geros es mucho más guapo que él, y él, avergonzado, termina llevándosela a un lugar más privado, para preguntarle sobre su relación con Raku, el cual estaba en su palacio molesto porque le dijeron que no era tan atractivo y pensaba que era extraño que esa pequeña tuviera la magia que él había puesto en la guarida de la bruja, decidiendo visitar el imperio. En el imperio todos estaban desvelados por buscar a Leona, quien junto con Geros fue a un pueblo a comprar souvenirs para disculparse, bajo la condición de que usaran unos zapatos rastreadores, o de lo contrario el emperador se enteraría de todo. En el pueblo, Leona le termina preguntando a Geros qué relación tiene con Raku y tras sobornarlo con un collar, él le cuenta que tenía un hermano, considerado un genio, y debido a eso él se había sentido inferior, decidiendo entrenar por separado, y cuando creyó que ya era igual que él, terminó llevándolo a una cueva de dragón, donde quería mostrarle sus nuevos poderes, pero terminó causando el fallecimiento de su hermano. Leona le dice que debería de tener más confianza en sí mismo, cosa que lo sorprende, agregando que no importa lo poderoso que sea Raku, nadie puede regresar a su hermano a la vida. Geros le dice que solo le contó una historia y le pide que le diga cuál es su relación con Raku, a lo que ella le dice que es alguien a quien tiene que eliminar, pero la conversación es interrumpida por la llegada de Harriet y Cage, quienes se llevan a Leona de regreso al palacio, donde el emperador molesto le pregunta qué pasó, y al oír su excusa la termina castigando e incluso hace que pongan una barrera mágica que evite la teletransportación. Leona pensaba en todo lo que pasó, haciendo corajes e incluso recibiendo una carta de Ibe, quien le decía que se infiltró a un grupo de mercenarios, enviándole otro de sus regalos extraños. Después se terminó encontrando con Nikil, notando que tenía un golpe en el rostro, que termina curando. Y antes de que le siguiera cuestionando cómo se lo hizo, él le dijo que recibiría la visita de un sabio. Cuando se encontró con el sabio, Leona no pudo evitar burlarse del brillo de su cabeza, y él, molesto, le pregunta si ha leído sus libros. Ella le dice que no. Además, agrega de que parecía que no eran correctos, dándole un montón de argumentos que lo dejaron humillado, por lo que termina sacando un libro preguntándole si puede leerlo. En ese momento, Leona le propone una apuesta, cosa que el sabio aceptó, por lo que terminó yendo a la biblioteca a terminar el encargo del sabio, ya que podía leer fácilmente los libros en el lenguaje demoníaco, aunque terminó encontrándose con Geros, quien al ver que podía leerlo le pidió le enseñara, pero Leona se negó ya que sabía cuáles eran sus intenciones, por lo que el molesto le dice que alguien como ella no puede entenderlo,
comentario que molesta a Leona, que termina golpeándolo diciéndole que no sabe nada de su pasado y que no elegiría el mismo camino que él. Después de eso, Leona le entregó la traducción al sabio, quien queda impresionado y acepta, perdió la apuesta. La intención de ella era conocer al primer sabio porque quiere ayudar a Yeros, preguntándole si sabe cómo regresar la vida a los difuntos. Mientras, en el jardín, el primer príncipe torturaba a Nikil, casi acabando con él, hasta que Leona llegó a detenerlo. Comenzando una pelea y antes de que lleguen a salvar al primer príncipe, Cage interviene y por otro lado el emperador y Harriet ven la pelea a distancia, orgullosos de que Leona va ganando, y el emperador termina quemando la carta que informaba de la visita de Raku. Cuando Leona ganó la batalla le pidió al primer príncipe que se volviera su subordinado, cosa que él termina aceptando, agregando que será su subordinado número 100, ya que le traerá 97 subordinados más para después casarse con ella. Al poco rato, Nikil despertó en su habitación sorprendido de ver que estaba vivo al igual que Leona, y quedó aún más impactado al ver al primer príncipe en su habitación, pero estaba feliz de que Leona pudiera vencerlo. Harriet llegó a felicitarla e incluso el emperador la tomó en brazos preguntándole si ya había pensado en todo lo que pasaría, cosa que ella confirma e incluso le dijo que el primer príncipe se volvió su subordinado número 100 y que el sabio es también su discípulo, agregando que tanto Cage como Harriet le ayudarían en todo lo que ella necesitase, sorprendiendo al emperador. Cuando va de regreso a su habitación, Cage le pregunta a Leona si su alma es diferente, cosa que la deja sorprendida. Ella le confiesa que escuchó su conversación con Yeros, por lo que Leona le dice que sí, que es una bruja. Cage la calma diciéndole que no importa eso, ya que ella es ella, y que así la quieren, por lo que Leona le agradece, porque ellos la hicieron volver a creer en las personas. Después de eso, Leona almorzaba tranquilamente, pero fue interrumpida por la llegada de Sherry, quien quería jugar con ella, aunque Leona le termina diciendo que se anote en la lista. Después, Lynn le dice que debe de tener cuidado con ella, pero Leona la calma diciéndole que es fuerte, decidiendo ir a la biblioteca. En el camino se encontró con Harriet, el emperador y Yeros, al cual se terminó llevando porque tenía mucho tiempo de no verlo, por lo que el emperador pensaba cómo impedir que Yeros entrara al palacio, ya que no le gusta que esté tan cerca de su hija. Cuando Leona y Yeros estuvieron en la biblioteca, ella se disculpó con él y le confesó que Cage sabe su secreto, además de decirle que debe de tener cuidado con Raku, ya que no es tan inofensivo como piensa, por lo que Yeros notó cómo se preocupa por él. Por otro lado, el sabio se encontró con alguno de los nobles, que al enterarse de que Leona canceló su cita, comenzaron a hablar mal de ella, pero el sabio los calló diciéndoles que ella es la más adecuada para el trono. Después de eso vemos cómo Leona estaba rodeado de todas sus visitas, a pesar de que solo quería descansar, y cuando el primer príncipe llegó a su habitación, hizo que Nikil y Cheryl se marcharan. El sabio había recibido una guía de traducción de Leona antes de irse, cosa que lo hizo muy feliz, y cuando estuvieron solos el primer príncipe volvió a insistir con casarse con ella, por lo cual Leona le termina golpeando y diciéndole que eso nunca pasará, que no le gusta, por lo que él termina marchándose advirtiéndole que debe de tener cuidado con Cheryl. Por fin, Leona pudo descansar, pero es sorprendida por Lynn, quien llegó a preguntarle si estuvo todo el día en su cuarto, ya que parece que varios la vieron afuera. Entre las víctimas estaban los nobles que la vieron salir corriendo y llorando. Harriet también llegó a preguntarle sobre este asunto, por lo que Leona niega todo, agregando que tal vez son fantasmas los que estén haciendo las cosas. Pero no es así, ya que la Leona extraña también tuvo encuentros con Nikil, Harriet y Lynn, dejándolos sorprendidos a todos. Sherry era la que había planeado todo esto, ya que quería aislar a Leona y poder eliminarla. Pero cuando Lynn recibió la visita de esa Leona extraña, se percató de que no era ella, por lo que fue a avisarle, encontrándose con que todos estaban ahí contándoles lo que les había pasado, cosa que molestó a Leona, ya que no le importaba mientras fueran niñerías, pero no permitiría que moleste a su gente, saliendo del lugar, pidiéndoles que se quedaran ahí. Mientras, Cheryl estaba pensando cómo dejar sola a Leona,
pero de repente ella entró a su habitación, molesta por lo que había hecho. Sherry le explica que no puede tener a nadie cerca porque la pueden amenazar fácilmente, pero Leona le dice que no es tan débil como para que eso pase, además de que su gente es fuerte. Por lo que en ese momento Sherry le lanza un hechizo que comienza a absorberla. Leona sabía que era capaz de salir de ahí, pero no quería lastimar a Sherry, y cuando estaba por desaparecer, Jeros apareció a rescatarla. En ese momento Sherry le dice que es débil, que si no hubiera llegado Jeros habría desaparecido, pero Leona le explica que no es así, que si ella hubiera roto el hechizo la podría haber lastimado, aunque Sherry no le cree. Leona en ese momento le muestra que puede duplicar el hechizo que usó, por lo que Sherry se da cuenta de que es débil, hundiéndose en sus pensamientos como en ese hechizo. Pero al final Leona la termina rescatando y le dice que se convertirá en el emperador sin eliminar a nadie y que los protegerá a todos. Cosa que hace que Cheryl llore, y llora más cuando Leona le dice que Cheryl tiene suerte, porque por lo menos ella sí tiene una madre. Cuando salieron de ahí, Jeros se divertía molestándola, por lo que Leona lo termina golpeando, preguntándole qué estaba haciendo, y él le termina diciendo que estaba con los preparativos para la visita de Raku, cosa que la deja muy sorprendida. Después de esa noticia, Leona termina teniendo una idea, yendo a ver a su padre para pedirle permiso de ir a la fiesta y hablar con el primer príncipe. Vemos que el emperador accedió a su petición, cosa que le hizo muy feliz. Y mientras paseaba en el jardín de camino a ver al primer príncipe, se encontró con Cheryl, quien le entregó un regalo. Al principio sospechaba de él, pero ella le dice que no es nada malo y que solo se lo da porque quiere, descubriendo que es una muñeca con la forma de su madre. Cuando Cheryl se marchó, el emperador llegó a donde ella estaba, ya que a distancia vio su triste expresión, decidiendo abrazarla, cayendo en cuenta de que realmente quiere a la niña, preguntándole de nuevo si realmente quiere ser emperador. Leona lo confirma, por lo que el emperador se da cuenta de que si logra hacerlo, podría ser la primera vez que todos los niños salgan como adultos del palacio, bajándole y preguntándole qué decía el diario de su madre, por lo que ella no sabía qué decir, y solo termina mencionando que decía que quiere que tenga una familia y que la quiere, agregando que ella también quiere a su madre, cosa que molesta un poco al emperador ya que nunca le ha dicho que lo quiere, pero Leona no entiende por qué su cambio de humor. Mientras, el primer príncipe estaba reunido con algunos nobles que se sorprenden al ver que entra Leona, quien les reclama por no decirle de la visita de Raku, pero él se disculpa, dejando confundidos a los nobles, y cuando el primer príncipe los presenta, Leona recuerda el consejo de Lin, por lo que amablemente se presenta, dejando encantados a los nobles, y continuando su discusión con el primer príncipe. El día de la fiesta, Raku se terminó encontrando con Leona, a quien saludó amablemente, cosa que a ella le molesta, y cuando le dice que mantendrán en secreto su encuentro, ella le dice que no importa, que todos saben que estuvo en el bosque, agregando que cuando se conocieron se autonombró emperador, cosa que deja a todos sorprendidos, pero él le dice que se confunde, que no dijo nada similar, y al sentirse intimidada por la mirada de Raku, decidió llamar a su padre, quien llegó preguntando qué pasaba. Raku le explica que es un malentendido, y dejándolo de lado le propone que hagan más estrecha la relación entre su reino y el imperio, comprometiendo a su hija con su hijo, cosa que al primer príncipe y Nikhil no les parece, pero Raku los intenta calmar e incluso cancela la magia que ambos habían alistado, por lo que el emperador se molestó, comenzando a congelarlo, reclamándole que osó apuntar su espada contra sus hijos, ordenándole que se marchara. Y cuando todo se calmó, ambos hermanos le decían a Leona que no se preocupara, pero ella, al ver a Jeros, se acercó a él comentándole lo que Raku había propuesto y preguntándole hace cuánto tiempo él se casó, y al descubrir que fue justo después de que acabó con ella, enfureció, jurando acabar con él. Pero Jeros la calmó, por lo que Leona pudo pensar tranquilamente, pidiéndole que la acompañara a un lugar. Por otro lado, los hermanos seguían confundidos porque el emperador los llamó sus hijos. Harriet se acercó a ellos diciéndoles que él está cambiando gracias a Leona. Y cuando Nikhil meditaba cómo llamarle, el emperador apareció diciéndoles que podían llamarlo como quieran. Más tarde, Leona y Jeros llegaron a la guarida de ella, quien le había pedido le ayudara a buscar algo extraño ya que sospechaba Raku hizo algo con su guarida. Pero Leona nota que Jeros está raro,
y él le dice que apenas se había dado cuenta que es una bruja. Leona se sorprende porque siempre sospechó que ya lo sabía, preguntándole qué pensaba que era, a lo que él le dice que un dragón, pero cambia de tema ya que siempre quiso preguntarle si había conocido a su hermano, por lo que Leona comienza a pensar recordando a ese niño. Vemos que cuando se conocieron, él luchó contra ella, pero ambos quedaron en empate, por lo que el hermano de Yeros le comentó que si su hermano mayor estuviera ahí, todo habría acabado diferente, ya que él es muy fuerte. Al oír esto, Yeros llora, preguntándole a Leona si su hermano realmente era fuerte, a lo que ella dice que sí, por lo que Yeros sonríe recordando cómo quería a su pequeño hermano. Pero retomando el tema, Leona le pide que le ayude a buscar algo extraño. Y de repente, ella, al revisar su alcancía, descubre el sello que Raku dejó, pensando en modificarlo para hacerlo pasar un mal rato. Y cuando salieron de ahí, Yeros le preguntó si era rica, cosa que ella confirma y termina regalándole un libro para que aprenda a leer escritura demoníaca, cosa que lo hizo muy feliz, aunque el libro solo era de chistes. Yeros la dejó en el palacio, y Leona, al ver cómo todos seguían en la fiesta, se comenzó a sentir un poco sola, hasta que vio cómo llegaron sus hermanos y el emperador, comprendiendo que ya no está sola y que tiene una familia. Por otro lado, Raku seguía haciendo corajes por haber sido echado por el emperador, así que decidió ir a ver al cardenal, quien lo recibió amablemente. Raku le terminó pidiendo que le hiciera una revisión al alma de la 12ª princesa, ya que sospechaba que no es lo que parece, cosa que el cardenal termina accediendo a hacer, preguntándole por qué está tan seguro de que tiene un alma diferente. Raku le dice que había dejado un sello en la guarida de la bruja, que llevaría a cualquiera que entrara ahí donde él estuviese. Emocionado porque creía que la descubriría, ya que sentía que alguien estaba ahí, y en ese instante terminó apareciendo frente a ellos un wyvern, ya que Leona cambió el sello hacia una guarida de monstruos. Al día siguiente, Leona estaba pensando en cómo le habría ido a Raku con su sorpresa, pero Yeros la saca de sus pensamientos, preguntándole cómo se lee el libro, aunque ella no le quiere decir que son solo chistes, ya que se ve muy emocionado, por lo que le cambia el tema, preguntándole qué puede hacer para crecer su fuerza entre los nobles, por lo que Yeros le propone que gane el torneo de cacería. Mientras, Nikki le estaba con el emperador, aún incrédulo de que lo dejara decirle padre, pidiéndole permiso para unirse a la competencia de cacería, diciéndole que le entregará un núcleo de monstruos, pero que será después de que le entregue uno a Leona, por lo que el emperador le dijo que era un buen hermano, y al ver eso, él agradeció que lo dejara participar y salió corriendo de ahí. Harry le decía al emperador que ha cambiado mucho gracias a Leona, y que no es el único, pero ambos son interrumpidos por la llegada de ella, quien le pide al emperador que la deje participar en la competencia de caza. Al principio él no quería, pero ella le muestra que ahora es más fuerte, por lo que termina accediendo. Leona le dice que va a atrapar un wyvern, y que lo asarán para poder comerlo, cosa que sorprende a Harry y el emperador, aunque Leona lo considera una exquisitez. Después de visitarlo, iba de regreso a su habitación, pero se terminó encontrando con el primer príncipe, quien, al enterarse que participaría en la cacería, se preocupó, porque empezara a llamar la atención de los nobles, cosa que no permitiría, y comienza a decirle que será él quien ganará, pero su discusión es interrumpida por Cheryl, quien decía que sería Leona la que ganaría, llevándosela de ahí mientras el primer príncipe le gritaba que él ganaría. Cuando estuvieron a solas, Cheryl le entregó un regalo a Leona, una poción para atraer monstruos, cosa que termina aceptando. Y los días posteriores estuvo entrenando con Yeros, quien la molestaba por no saber lo básico, hasta que ella le termina diciendo que ella nunca había tenido a nadie que le enseñara y que lo aprendió todo sola, cosa que lo sorprende ya que es muy fuerte, decidiendo enseñarle bien cómo usar su mana. El día de la competencia llegó, los nobles hacían sus apuestas y vemos que solo uno apostó por Leona. Mientras, Leona venía con sus hermanos, quienes hablaban de lo que atraparían, mientras ella les decía que atraparía todo y que no se cruzaran en su camino. Y cuando llegaron, Leona fue recibida por Cage, notando que llamó la atención de algunos nobles, a los que saludó, y deja encantados con su ternura. Harriet procedió a explicarles que ganaría el que trajera el núcleo de monstruo más valioso, y que tienen 6 horas para cazar, por lo que todos comienzan su búsqueda, pero para la mala suerte de Leona no encuentra ninguno. Aunque esto era gracias a los sacerdotes que ahuyentaban a todos los monstruos que se acercaban a ella, porque querían que ganara el primer príncipe. Pero todo se arruinó cuando un golem de hierro apareció. Por suerte, Leona lo vio, agradeciéndole que se deshiciera de los sacerdotes, pero decidiendo exterminarlo.
Cuando las horas pasaron, el primer príncipe le enseñaba a Nikil que cazó un wyvern. Pero cuando ambos se percataron que Leona no había regresado, van a avisarle a Harriet, quien está despreocupado, pero cuando el emperador se enteró, decidió hacer desaparecer el bosque. Por suerte, Leona terminó apareciendo entre los arbustos, diciendo que se atrasó porque era difícil arrastrar el saco, mostrándoles a todos que había traído un montón de núcleos. Debido a que tenía la poción que Sherry le dio, pudo recuperar el tiempo perdido por los sacerdotes. Y esto también hizo muy feliz al noble que apostó por ella, ya que les mostró el núcleo del golem de hierro, el cual era el más valioso. Esto también sorprendió a Jeros, quien le decía que los rumores de ella crecieron, en especial el que decía que cambió al emperador, y por otro lado, le preguntó qué haría con ese núcleo, a lo que ella le dijo que un artefacto, pidiéndole que le preste algunos materiales, cosa que él acepta, preguntándole que le cuente más sobre ella. Leona termina accediendo, contándole su pasado cuando se convirtió en bruja, por lo que Jeros siente que preguntó algo que no debía, pero ella lo calma diciéndole que ahora está mejor y que ya puede confiar en las personas. Mientras, el primer príncipe fue a ver al pontífice diciéndole que no interfiera con Leona, que ella será su esposa, pero él lo calla, diciéndole que solo tiene que convertirse en el emperador y después decidirán quién será su esposa, agregando que quiere que lleve a Leona al templo. Por otro lado, vemos cómo Leona había terminado el artefacto, enseñándoselo a Jeros, mostrándole que es de invisibilidad, cosa que lo deja sorprendido, por lo que le dice que con eso puede ganar más dinero y seguidores. Ella lo piensa, y siguiendo el consejo de Jeros, llaman a Harriet, ya que él sabía que él era conocido como Shadow Harriet en el bajo mundo, proponiéndole que los ayude a venderlos. Al principio, él se negaba, haciéndose el tonto, pero al final, cuando Leona le dice que tendrá que regalarle el regalo que le tenía él a Jeros, termina accediendo, diciendo que lo venderá al gremio de ladrones Sisha, pero que necesita al menos 5 artefactos, por lo que Leona se pone a trabajar en eso, cosa que preocupó a Kate, ya que se saltó la comida, pero cuando le dice a qué gremio lo van a vender, ella la termina animando, ya que viene de ese gremio. Cuando terminó los artefactos se sintió como una genio sin igual porque hizo lo que muchos harían en un mes, en una semana. Pero en ese momento entró Lynn, por lo que le preguntó para qué eran los vestidos. Ella le terminó recordando que celebrarían su cumpleaños pronto. Y mientras, en el gremio Sisha, vemos como Ter, el dueño de esta, se encuentra con Carrot, quien llegaba a ofrecerle el artefacto que Shadow Harriet le dio. Al principio no mostró interés y menos al saber el costo que tenía, pero cuando fueron avisados de una redada, Carrot le dijo que podría ser usado por más de una persona, poniéndolo a prueba y decidiendo al final hacer negocios con el alquimista que creó el artefacto. El día del cumpleaños de Leona llegó. Ella estaba ansiosa por comer y como el emperador llegaba tarde decidió empezar, pero justo en ese momento llegó, disculpándose con él. Él la calma e incluso pone las velas en su pastel, y cuando Leona pide su deseo, Nikil le dijo que no necesitaba decirlo en voz alta. Mientras, el emperador se enteraba de que Raku estuvo en el templo, decidiendo mantenerlos vigilados, al igual que el primer príncipe. Al final de la fiesta, Leona fue a revisar sus regalos, descubriendo unos muy raros y otros de su agrado, siendo sorprendida por Ibe, quien llegaba a felicitarla, diciéndole además que Raku había ido al templo donde causó que el cardenal se molestara con él, porque terminó apareciendo un Weaver, cosa que hizo reír a Leona. Y cuando Ibe se marchó, ella se quedó pensando que por fin tiene una fecha de cumpleaños, mayo 14, pensando que siempre la recordará. Mientras, el pontífice seguía pensando en lo que el cardenal le dijo, decidiendo enviar una carta al primer príncipe, ya que va a comprobar el alma de Leona, y si es una bruja, la exterminará. Antes de que Leona se durmiera, Jeros fue a visitarla para darle su regalo de cumpleaños, pero ella al principio lo rechaza, hasta que se entera de que es un artefacto que puede dejarla salir del palacio sin que se den cuenta, estallando de felicidad al recibirlo. Por lo que deciden salir un rato, yendo al bosque, ya que ella quería practicar un rato usando la poción que le dio Cheryl, llamando monstruos los cuales exterminó muy rápidamente, cosa que sorprendió a Jeros, quien le pedía que le explicara cómo hizo eso. Ella al final se lo explica, pero fueron interrumpidos por la llegada de Carrot, quien se ve tiene una relación cercana con Jeros y aprovecha para preguntarle si fue él quien hizo el artefacto que Shadow Harriet les dio. Pero al ver a Leona le pregunta si es su hija. Jeros le dice que no, que es su estudiante, aunque ella no le cree.
pero sigue con el tema, diciéndole que le ofrece mucho dinero por hacer un contrato exclusivo para venderle sus artefactos. Al principio él estaba emocionado por el monto, pero decide rechazarlo, pidiéndole a cambio que el gremio Sisha apoyara a la 12ª princesa, cosa que sorprendió a Carrot. Al día siguiente, el primer príncipe había recibido la carta del pontífice, quien insistía en que llevara a Leona, y sin poder negarse fue a verla. Sorprendido de verla tan pensativa, preguntándole a Nikil el por qué estaba así, aunque tampoco lo sabía. Leona estaba pensando en los cercanos que se veían Geros y Carrot, molestándose al recordarlo. Y una vez que habla con el primer príncipe, él le dice que quiere llevarla al templo para que le den una bendición. Nikil no estaba de acuerdo con esto, y al ver que su comentario molestó al primer príncipe, lo acusó con Leona. Esta terminó aceptando acompañarlo, diciéndole que si estaba tramando algo terminaría con él, y vemos que el emperador tampoco estaba de acuerdo con esta idea. Pero después de sus súplicas, terminó accediendo, dándole un artefacto para que lo llame si es necesario. En el viaje vemos que Leona se aburre, por lo que le pregunta a Lynn cómo es el pontífice. Ella intenta explicarle, pero Harriet y Cage dicen que es un loco, por lo que Lynn estaba por castigarlos por hablar tan imprudentemente frente a Leona. Pero son atacados en ese momento por unos monstruos, así que todos deciden ir a encargarse de ellos, dejando a Leona que estaba dentro de un escudo. Pero de repente un asesino entró, aunque no necesitó hacer nada, ya que un hombre de Sisha se hizo cargo, e incluso le dio la información que pidió acerca del pontífice. Leona había preparado esto de antemano, y le terminó entregando el artefacto como pago. Mientras, en el templo, el primer príncipe estaba muy intranquilo hasta que se enteró que ya habían llegado. Ellos habían sido recibidos por un sacerdote que parece no simpatizar con Harriet y que considera a Lynn y a Cage como indignas. Pero los termina llevando al salón a comer, donde Leona, al notar cómo miraba a Lynn, le advierte que ella es como su madre, por lo que tiene que tratarla bien. Y mientras hablaba con el primer príncipe, este sentía remordimientos, y cuando estaba por confesarle todo, el pontífice entró. Le dio la bienvenida a Leona, llevándola al salón donde procedió a darle la bendición. Leona ya iba de regreso a su lugar, pero fue detenida por el pontífice, quien le dijo que quería checar su alma para poder darle el agua bendita que le dio a los otros hijos del emperador. Cage protestó, ya que sabía que ella era una bruja, y cuando el pontífice preguntó si es que había algún inconveniente, Leona dijo que no. Por suerte, el hombre de Sisha le había dado un brazalete con el mana de Nikil, e incluso si algo salía mal, le aseguró que ellos se harían cargo, por lo que aceptó sin chistar, pero todo se complicó cuando el pontífice le pidió se quitara el brazalete, por lo que los Sisha entraron en acción y comenzaron un ataque. Todo quedó en oscuridad y el pontífice la acusaba de haberlo causado, pero de repente empujaron al pontífice al artefacto, por lo que Leona vio que su alma era de color morado, indicando un demonio. Y cuando entraron los soldados terminaron causando que ella rompiera el artefacto que llamaba al emperador, por lo que su padre terminó apareciendo, cosa que causó que al final terminara tocando el artefacto, revelando que su alma era transparente, considerada la más pura y llena de potencial, cosa que el pontífice no creía, e intentaba obligar a Leona a volver a tocar el artefacto, por lo que el emperador lo detiene, diciéndole que lo único que hizo fue revelar que Leona es mucho más especial de lo que pensaban. Pero como el pontífice seguía de necio con que era un error, el mismo emperador probó el artefacto, mostrando que funcionaba perfectamente bien, marchándose con Leona y el primer príncipe. Después de eso, Leona le estaba presumiendo a Geros que tenía un alma transparente, y cuando ella le pregunta si es que van a entrenar, él le dice que no, ya que tiene que ir a otro lado, por lo que Leona le suplica que la lleve con él. Cosa que termina haciendo, aunque Leona se convierte en un torbellino de curiosidad hasta que encuentra un carrusel, y justo cuando se bajó vio cómo maltrataban a un niño, pero decidió no hacer nada, marchándose con Geros, llegando así a una puerta mágica que llevaba a un adivino, el cual esperaba a Geros entregándole lo que le pidió y procediendo a decirle a Leona su futuro, diciéndole que enfrentará problemas pero que logrará superarlos, agregando que debe de conocer lo que es el amor verdadero y que al hacerlo podrá perdonar la traición, cosa que al final no le gustó, pero Geros la calma, aunque ambos son sorprendidos cuando escucharon cómo aquel niño estaba burlándose de aquellos hombres que lo golpearon, ya que los había amarrado, por lo que Leona le pide a Geros que se lo traiga, pagándole el precio que pidió. Y una vez que lo trajo, ella le termina preguntando cómo hizo para atraparlos. Escuchando su explicación,
la cual se acompañó por un rugido de estómago, por lo que Leona se lo llevó al palacio, dándole de comer, y bromeando con él sobre aniquilarlo porque no quería comer. Recordando lo que Yeros le dijo sobre él, le termina preguntando por qué robaba. Él le dice que tiene una madre enferma y un hermano ciego, por lo que Leona le pregunta si le dará su lealtad si se hace cargo de su familia, cosa que él inmediatamente acepta. Y Yeros aparece preguntando qué hará con él. Leona le dice que lo enviará a Sisha, ya que quiere tener a alguien leal a ella dentro de la organización. Mientras, vemos cómo el primer príncipe está siendo torturado por el pontífice. Y por otro lado, Lynn y Cage se percataron de que Leona se había ido, por lo que ella se disculpa con ambas e incluso le dice al niño que el gremio no lo va a aceptar solo por ser rápido, así que le dice que le dará una oportunidad. Y en ese momento vemos cómo llega el caballero David, al cual le pide que entrene al pequeño, que se llama Casper. Después de eso, Leona se termina encontrando con el sabio, el cual está muy agradecido con ella por lo que le dice que el gran sabio la visitará muy pronto, pero la conversación queda interrumpida cuando Leona ve al primer príncipe, por lo que decide ir con él, quien al parecer la está ignorando, por lo que ella aparece frente a él, viendo la cantidad de moretones que tenía, preguntándole si fue el pontífice. Pero debido a su enojo y frustración termina diciéndole a Leona que todo es su culpa, que si ella fuera débil él no tendría que pasar por eso, incluso le dice que no debería de haber nacido, pero inmediatamente se disculpa, aunque Leona parece no haberle prestado atención a sus palabras, ya que lo tomó de la mano y lo llevó hacia el estudio de su padre. El emperador estaba hablando con Harriet de la obsesión del pontífice con evitar el artefacto para ver el color del alma, decidiendo preguntarle a Leona si vio algo ese día. Y justo en ese momento ella entró acercándose al emperador para decirle lo que el pontífice le hizo al primer príncipe. El emperador hizo pasar al primer príncipe y le pregunta qué pasó, pero como no contestaba se lo terminó ordenando, por lo que él le dice todo e incluso le menciona que como no es su hijo biológico no dijo nada. En ese momento el emperador le hace entender que desde que lo adoptó lo considera su hijo y que puede contar con él, abrazándolo mientras el primer príncipe lloraba en su hombro, cosa que es vista por Leona y Harriet. Al día siguiente, Leona estaba con Cheryl, quien quería jugar con ella, pero Leona pensaba en que el emperador parece también sospechar del pontífice, pero decidió no decirle nada, ya que quiere esperar a ser más fuerte y grande para hacerse cargo. Cuando de repente ve como Cage miraba fijamente el área de entrenamiento, enterándose por Cheryl que Nikki le estaba ahí, por lo que decide ir a verlo, encontrándose con él, quien le decía que quería mejorar en combate físico, aunque no es muy hábil, por lo que Leona lo anima y después decide ir a ver cómo está Casper, cosa que a Nikki no le agrada deteniéndola, pero al oír que es un subordinado más, la deja ir. Ella lo termina encontrando dormida en la escalera, y vemos que tiempo después Yeros fue a buscar a Leona, topándose con la escena de Casper y Leona dormidos juntos, cosa que no lo hizo sentir bien, desapareciendo. Y al poco tiempo, Casper despertó viéndola dormir, decidiendo esforzarse para pagar todo lo que ha hecho por él, y cuando Leona despierta, ella se termina marchando, diciéndole que se esfuerce, cosa que lo sonroja, y esto es visto por Nikki, quien está decidido a acabar con él. El primer príncipe quería ir a ver a Leona, pero estaba muy avergonzado, y cuando llegó a su cuarto vio que ella estaba muy molesta, por lo que Cage le explica que se debió a la visita del primer sabio. Un día llegó sin avisar, pero sin importar eso, Leona se reunió con él, quien se presentó como Aran Road. Y estaba sorprendido porque fuera una niña tan pequeña, pero sin importar eso, Leona terminó preguntándole si sabe algún método de cómo regresar a la vida a las personas. Él le dice que sí, pero que no se lo dirá, por lo que Leona le dice que no es para ella, que es por un bien mayor, por lo que Aran Road decide decirle cuando sea mayor, cosa que a Leona no le parece, diciéndole que ya es mayor, pero él le termina diciendo que le dirá si puede traerle una escama de dragón, cosa que la deja sorprendida, pero al final le termina diciendo que le mostrará que ella es mayor y le llevará la escama. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos.
Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.